Yo te avisé que este año íbamos a ver inteligencia artificial hasta en la sopa. Y hoy te traigo una nueva inteligencia artificial en desarrollo, pero gratuita e ilimitada. Ya te voy a indicar cómo obtener esta inteligencia artificial que hace remodelación de espacios interiores de una vivienda. Lo puedes hacer a partir de una foto, lo puedes hacer a partir de un render, a partir de un modelo 3D o inclusive a partir de un croquis. Es muy fácil de usar, es muy potente. Imagínate que un cliente llega a tu oficina, te trae una foto y te dice: mira, quiero remodelar este espacio. Y vos, antes de que te termine de explicar qué es lo que quiere, ya tenés cientos de propuestas para retener el cliente. Antes el cliente se iba y vos le decías: bueno, en una semana nos vemos. Ahora ya, en el acto, podés orientarlo y conseguir el trabajo. Interiorismo con inteligencia artificial, gratis, ya te cuento cómo. Bien, ya te explico cómo llegar hasta acá y tener tu cuenta gratuita, pero básicamente vas a entrar acá donde dice Remodel My Home y esta es la interfaz, la podés poner en español sin ningún problema y vamos a comenzar tu diseño con una foto del espacio existente, así que vamos a buscar a Google y vamos a elegir una cualquiera. Esta me gusta, Wilson, ¿qué decís? Sí, está bien fea esta, ¿eh? Hay que remodelarla urgentemente. Bueno, guardamos la imagen y ya mismo la agregamos acá en Ideal House. Vamos a subirla y acá está, es esta. Le vamos a abrir. Y no se hizo nada. No, boludo, para un cachito. Confirmamos acá. Ay, ahí te pareció bien fea. Sí, exactamente. Pero vamos a ver qué es lo que queremos hacer con esto. Por empezar, le podemos definir qué tipo de habitación es. Hacemos clic acá. Y esto particularmente es una sala de estar. Le podemos incluir qué estilo queremos que sea. Así que también hacemos clic acá. Oh, pero hay un montón. Sí, realmente hay un montón. Los tenés organizados acá arriba por popular, minimalista, moderno, tendencias 2025. Ay, las tendencias 2025 están raras, profe. Sí, pero mira, me gustó este de serenidad en la montaña. Así que nada, lo selecciono y acá tenés dos modos para trabajar. El modo de remodelación, que remodela absolutamente todo, incluyendo las paredes, los suelos, el cielo raso, etc. Y eventualmente un modo de redecoración que solamente cambia el mobiliario, pero te deja las paredes como están. Sí, yo diría que en este caso vayamos a la remodelación, profe. Sí, yo también. Vamos a remodelación. ¿Y qué más? No, nada más. Simplemente le damos clic a generar y se empiezan a generar nuestras 3 imágenes. Ah, mira, es muy parecido al de PromeAI. Sí, porque de hecho son de la misma empresa que ha creado PromeAI. Ah, ¿y es gratis? Es gratis, ya te digo cómo hacer. Y acá terminó, nos hizo 3 opciones, vamos a verlas. Esta es la número 1. Sí, está mejor que el original. Lógicamente, si te venís acá abajo tenés la opción de deslizar y tenés el antes y el después. Ah, te mantiene bastante bien la geometría. Sí, te mantiene muy bien la geometría. Y mira, te hizo el espejo. A ver la otra. Vamos a buscar la otra. Y acá la tenemos. Esto era antes y esto después. Está chula, profe. Sí, está buena. Y ponle otro estilo. Bueno, vamos a buscar otro estilo. Cerramos acá y simplemente vamos a cambiar el estilo. Así que hacemos clic ahí. Y no sé, sigamos buscando nórdico, por ejemplo, japonés, transicional. Me encantan los nombres que les ponen. Esta me gustó, mira, ¿qué decís? Arte contemporáneo alemán. Bueno, te vale. Vamos a generar y se empiezan 3. Si le das clic generar de nuevo, se hacen otras 3. Y si le das clic generar de nuevo, se hacen otras 3. Ay, va bastante rápido, te digo. Sí, va muy, muy rápido. Ahí terminaron las 9. No sé, veamos cualquiera. Esta, por ejemplo. Sí, se ve bien, pero es de viejo, profe. Hace algo más minimalista. Bueno, a mí me gusta. Por eso digo, es de viejo. Bueno, vamos a hacer algo minimalista. Entonces, de nuevo, simplemente cambiamos el estilo y vamos a minimalista justamente. Y no sé, vamos a probar este orden geométrico. A verle. Seleccionamos, le damos generar. ¿Y si yo quiero ahora puedo elegir otro estilo y seguir generando? Sí, venís acá mientras está trabajando y decís, bueno, ahora quiero hacer, no sé, reconstrucción mínima. Le das generar y ahora venís de nuevo acá a estilo y, no sé, ponele el ritmo del contraste, le das a generar
Y se hacen toda la vez, no se clava nada. No, la verdad funciona muy, muy bien. Ahí terminó, me gustó esta, por ejemplo. Sí, esto bastante me molesta. Sí, vamos a ver cómo era antes. Buah, pero es una porquería. No, bueno, acá la gente construye su vida, no es para decir que es una porquería, pero indudablemente el cambio es grande. Sí, yo me pregunto, ¿hace un buen trabajo o es solamente un filtro que le pone? No, mira, hace un muy buen trabajo. Vamos a analizar qué hizo. Fíjate que la geometría te la respeta bastante. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenés el reloj que no te pone un reloj, pero te hace ahí, bueno, una lámpara. Las estanterías ya existían, te hace las estanterías. La lámpara existía, pero te pone una lámpara más minimalista. Inclusive, fíjate, acá tenías unos cuadros y te puso unos cuadros. Sí, súper minimalistas, son todos negros. Sí, pero bueno, el sillón sigue siendo el sillón, aunque un poquito más delicado. El espejo es el espejo. Fíjate allá el mueble, también te lo cambió por otro mueble, te puso la lámpara. En el ventilador del techo te puso otra lámpara también. Vamos a ver los otros. Fíjate este, por ejemplo, el del ritmo del contraste. Uy, profe, se fue la mierda. Sí, pero se ve muy bien. Acordate de dónde veníamos. Sí, si lo miramos así, tenés razón. Ay, mira, ahí te puso los cuadritos como si fueran parte del revestimiento de mármol. Está muy bueno. Che, pero yo tengo una pregunta para hacerte, profe. Te escucho. Esto va a dejar sin trabajo a todos los diseñadores de interiores, profe. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque esto es parte de lo que puede llegar a ser un diseñador de interiores dentro de su trabajo. De hecho, me parece que es una herramienta alucinante justamente para todos los diseñadores de interiores. Vos decís que con esto se potencia su trabajo. Absolutamente. Bueno, mostrame más. Bueno, busquemos un baño. También vamos a hacerlo a través de una foto. Y no sé, mira este, por ejemplo. Sí, es el baño de Barbie. Sí, a este me parece que le está haciendo falta una renovación, ¿no? Correcto, profe. Bájale ya mismo. Botón derecho, guardar imagen como, y ya mismo la cargamos. Vamos a cerrar esta y vamos a agregar una nueva. Vamos a subir, acá está la imagen, confirmamos. Y le tenés que cambiar el estilo. Sí, no solamente el estilo, hay que cambiarle también el tipo de habitación para decirle que es un baño. Así que venimos acá, seleccionamos cuarto de baño y vamos a buscar dentro del estilo. Sí, pues no hay ningún baño ahí. No, pero vos podés elegir cualquiera de estos. Mira, vamos con, no sé, por ejemplo, belleza imperfecta. Le damos clic en generar y ya se empiezan a procesar. Ahí terminó, opción número 1. Sí, de los picapiedras, profe. Esta está en obra, todavía no la terminó. Sí, la verdad que no está buena esta, pero no deja de ser interesante el cambio que ha hecho. Esta otra. Sí, esta se ve mejor. A ver, ¿de dónde veníamos? Y veníamos de acá. Sí, profe, te respeta absolutamente toda la geometría. Está muy bueno esto. Sí, ¿no? Allá se nos olvidó una ventanita, pero bueno, puso otra cosa en su lugar. Sí, hasta la rejilla de ahí del aire acondicionado. Sí, todo cambió. Vamos a ver la próxima. Y acá está la próxima. No es mi estilo predilecto para un baño. Probemos otro. Dale, probemos otro. Cerramos acá y vamos a buscar, no sé, algo industrial, por ejemplo. Y elegimos, vamos con este, con el industrial italiano. ¿Y qué es eso que está ahí al lado del estilo? Esto de acá decís. Bueno, esto es por si vos querés elegir algún elemento especial. Por ejemplo, el cuarto de baño, quiero que haya un toallero, un fregadero, cajones, el inodoro. Bueno, las cosas lógicas, pero también en una de esas quiero que haya plantas o que haya una cortina. ¿Y te vas a poner eso? Yo creo que no todo, pero lo va a intentar. Vamos a ver. Le damos generar, empieza a trabajar y ahí terminó. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Sí, esto es bueno, profe. ¿Y si yo quiero cambiar el inodoro, ponerle a una parte? Bueno, de momento esta inteligencia artificial está en una etapa de desarrollo. O sea que yo sé que si vos quisieras cambiar este inodoro, hoy no podrías cambiarlo. Pero en cuanto esta inteligencia artificial salga al mercado, seguramente va a tener herramientas porque todas las herramientas que estamos necesitando acá ya están en PromeAI, por ejemplo, así que seguramente van a estar acá. Está bueno, profe. Che, ¿y con un modelo de SketchUp podemos también ponerle? Con un modelo de cualquier cosa, fíjate, vamos a buscar un render, por ejemplo. Y vamos a buscar uno que no nos convenza demasiado. A ver, por ejemplo, mira, es una suerte de cocina con comedor y estar allá en el fondo, pero indudablemente le hace falta más trabajo.
Pero suponete que el diseñador llegó hasta acá y dice, bueno, ya con esto tengo más o menos la idea de la geometría y cómo está dispuesto todo dentro del espacio, y ahora lo pongo dentro de Ideal House. Así que guardamos y cambiamos nuestra imagen por el render que acabamos de guardar. Acá está. Confirmamos. Ay, ahora tenés que cambiar un montón de cosas. Sí, por empezar vamos a cambiar el tipo de habitación. Y acá tenés 3 habitaciones. ¿Podés elegir 3? Así, sala de estar, comedor y todo. ¿El otro? La cocina, decís. No, acá te tenés que decantar por una sola. ¿Y cuál le vas a poner? Mirá, de entrada, si vos querés, podés no ponerle ninguna. O en todo caso, si yo tuviera que elegir, elegiría comedor. Pero vamos a ponerle que no es ninguna en particular. Vamos a quitar todos los elementos que pusimos y vamos a elegir el estilo. ¿Qué te parece este, por ejemplo? Contemporáneo americano. Lo seleccionamos. ¿Y que sin tipo de habitación va a funcionar? Vamos a ver. Generamos y acá tenemos 1, 2 y 3. Ah, este es bien distinto. Sí, es bien distinto este. De hecho, es el único lugar que me respetó la ventana. Porque ahí teníamos la ventana. Sí, la verdad que hizo mejor trabajo que el render. Sí, allá en el fondo también puso una ventana donde iba una tele. Pero bueno, bastante bien. Sí, y a ver, elegí otro estilo y ponerle comedor. Bueno, entonces vamos a poner que el tipo de habitación es un comedor. Y vamos a elegir elementos porque acá hay de todo. Hay elementos de cocina. Así que vamos a decirle que tenga, por ejemplo, un horno y una placa de cocción. Como también es sala de estar, vamos a decirle que tenga un sillón, un sofá y una planta. Y a ver en sótano si hay algo. Ah, mira, hay una consola de videojuegos. Ponele, boludo. Bueno, le ponemos consola de videojuegos, estantes, cines en casa. ¿Vos decís que te va a dar bola? Y qué sé yo, pero probamos. Y vamos a cambiarle el estilo y vamos a ponerle, mira este qué lindo, rústico moderno español. Vamos a generar y acá tenemos 1, 2, Acá te puse la tele. sí, y también está el horno y demás, y 3. Sí, la 2 me gustó. Sí, la 2 está buena. Recordemos siempre, esto es muy importante, de dónde venimos. Porque venimos de acá, de un render que no está acabado o no nos termina de convencer o al cliente no le gustó, y volver a trabajar sobre esto por ahí es demasiado, y con algo de esto retenemos ese cliente y lo convencemos. Sí, a mí me convenciste, aunque me gustaría algo un poquito más bizarro. Más bizarro, a ver, vamos a ver qué hay. Vamos al estilo. Mira esa vibración dorada, profe. Este sí es bizarro, ¿eh? Ponele, por favor, quiero ver. Bueno, le ponemos y generamos. Y acá están. 1, La gente se va a volver loca viviendo ahí adentro. 2 Sí, muy bizarro para mí, profe. y 3. Sí, definitivamente vamos por lo más conservador. Bueno, de todas maneras, siempre hay lugar para probar. Digo, ¿cuánto demoraste en hacer esto? Para darte cuenta que no te servía. Sí, menos de un minuto. Bueno, por eso. O en una de esas también sirve para mostrarle a un cliente que viene con una idea así, en donde vos le decís, bueno, mira, esto te va a quedar así. ¿Y si le gusta? Problema de él. Bueno, y busca así un estilo así más hip hop, con luces de neón y todas esas cosas. Sí, no sé si es el espacio adecuado para eso y tampoco creo que vayamos a encontrar algo exactamente así, pero vos no necesariamente te tenés que guiar de los estilos que hay acá. Por ejemplo, podríamos eliminar el estilo y, como buscamos algo específico, escribir un prompt. Bueno, hacerle uno bien hip hop. Bueno, nos ayudamos con ChatGPT, un prompt de un departamento estilo hip hop, con neón y estéticas del estilo bien exageradas. Vamos a ver qué hace. Seleccionamos el prompt, lo copiamos y se lo pegamos acá. Tenés un límite de hasta 500 caracteres. En este caso nos hemos pasado. Podemos borrar desde atrás hasta llegar a los 500. Ahí estamos. Y le damos generar. Qué miedo, profe. A ver qué hace. Uy, profe, me parece que este es más bizarro que el anterior. Muéstramele. Wow. No lo puedo creer, profe. ¿Qué, te gustaría vivir en un espacio así? No, no puedo creer que hayamos llegado a esto desde donde partimos. Exactamente, habíamos partido de un render y simplemente con el prompt adecuado, sin ponerle un estilo en particular, obtuvimos esto. Mirá, ahí te puse unos CD en lugar de la manzana. A ver, pasale al otro. Este es el otro. Me gustaba más el anterior igual. ¿Y a ver el otro? Y este es el otro. Wow, profe. Qué bestia, boludo.
La inteligencia artificial nos lleva por delante. Sí, ya nos está llevando por delante. Bueno, me gustó, pero me mostraste un render. Hagamos de una SketchUp. Bueno, fíjate, en el 3D Warehouse vamos a usar esta que es de G+H Interior Design. Descargamos el archivo de SketchUp, lo abrimos en SketchUp y vamos a exportar esta imagen. Archivo, exportar, gráfico 2D. Y llevamos esto entonces, que parece ser una habitación de hotel, a Ideal House. Cambiamos la foto, confirmamos y vamos a sacar todos los elementos porque esto ahora es una especie de dormitorio. Así que vamos a poner dormitorio. Vamos a buscar un estilo. Búscate un industrial, profe. Bueno, vamos a buscar un industrial. Ya habíamos andado por acá. Vamos con el chic industrial español. Y tenemos que sacar el prompt. Sí, pues si no te lo va a hacer hip hop. Exactamente, así que selecciono todo, lo borro y a partir de un modelo de SketchUp, un render de pantalla, obtenemos estas 3 imágenes. Una... Sí, está raro lo que te hizo en la ventana. Sí, vamos a la próxima. Sí, insisto con la ventana. Sí, no está bueno. Y la tercera, esta está un poquito mejor, pero podemos seguir insistiendo. Sí, igual como render está bueno. Sí, la imagen tiene un alto grado de realismo. Vamos a cambiar el estilo y vamos a ponerle, por ejemplo, este industrial nórdico y veamos qué hace. Esta se la ve muy bien. Está buena. Y fíjate que respeta absolutamente toda tu geometría, ¿no? Sí, mira, el florero, la compu, hasta la frazada ahí, la sábana toda arrugada. Se ve muy bien. A ver la próxima. Esta también se ve muy bien. Sí, es impresionante. Con esta te cago, profe. ¿Con qué? A ver. Tráete un croquis. Un croquis de línea. Bueno, vamos a buscar un kitchen sketch. Y a ver... Mira, este se ve interesante. ¿Y vos crees que la inteligencia artificial lo va a interpretar? Y tiene trazos muy sueltos en algunos casos, pero vamos a probar. Botón derecho, guardar imagen como. Y ya que estamos acá, podríamos guardar este, por ejemplo, que son unas pocas líneas nada más. Y vamos a probar con estos 2 croquis. Cambiamos la imagen, subimos el primer croquis, este. Mira, acá tenía el otro croquis que ya había estado probando, pero vamos a probar con este. Vamos a decirle que no es un dormitorio, sino que es una cocina. Y vamos a buscar un estilo medio rústico, porque ese croquis era medio rusticón. Vamos a ponerle... Ese rústico de América del Sur. Bueno, vamos a poner este rústico de América del Sur. Y vamos a generar nuestras 3 imágenes. Che, profe, estamos generando imágenes a roleta y nunca nos dijo que se acabó. Que ya no tenés más créditos. Sí, eso, boludo. Es que son créditos ilimitados, ya te dije. Gratis e ilimitados, ya te cuento cómo hacerlo. Y ahí terminó. Wow, boludo, las 2 primeras tan bestiales. Sí, ¿no? Pensar que vinimos de un croquis, mirá lo que tenemos. Qué bestia, profe. A ver, deslizale ahí. Vinimos de acá y llegamos acá. En un minuto, profe. En un minuto. Wow, qué bestia, profe. Muy animal. A ver la otra. Esta también se ve muy bien. Sí, esta también se ve muy bien. Y fíjate de nuevo cómo todos los elementos se respetan. Son líneas en un croquis, pero sirven. Sí, mirá ahí la pata de ahí de la pileta. A la mesa no le dio mucha bola, pero está muy bestia lo mismo. ¿Y la tercera? Sí, la tercera no está tan buena. Sí, la tercera es media chota. A ver, prueba otro estilo. Bueno, vamos a probar otro estilo. Mira, vamos con este. ¿Qué te parece? Refugio azul. Sí, me parece que este puede llegar a tener ese estilo. Lo seleccionamos y generamos. Y esta es la primera. Sí, me gustaba más la otra. Bueno, pero es otro estilo. Esta es la segunda. Sí, esta está mejor. Y la tercera. Está bueno, profe. Y había una ahí que decía cocina azul. Sí, dentro de los estilos, este es el refugio azul. Y teníamos esta que dice cocina azul oscuro. Pero mira, yo iría por el lujo de madera oscura. A verle. Seleccionamos, generamos y acá tenemos una. Está bueno, mira, es más para ricos esta. Sí, más lujosa. 2. Y a ver la otra. Acá está la otra. Impresionante, ¿no? Porque el croquis, mostrar el croquis. Acá está. El croquis pareciera ser que es algo muy rústico y sin embargo con ese croquis, mira, se hizo esto que es súper lujoso. Sí, y de hecho podés hacer algo súper rústico. Vamos a buscar una bien rústica. Esta, por ejemplo, que dice confort patagónico. Generamos y mira, de las 3, esta parece ser la más rústica. Sí, mirá el cielo raso ahí, todo el mueble, todo está muy bueno. Lo único que le puso la pileta de arriba a la cocina.
Sí, pero bueno, y las anteriores por ahí no son tan rústicas, pero es cuestión de seguir probando, porque como te mostré al principio, vos podés pedir una vez, 2 veces, 3 veces, la cantidad que quieras. Y entre tanda y tanda no tarda más de 1 minuto. Sí, vos podés ir eligiendo. Vos podés ir eligiendo y eventualmente si te gusta alguna de estas imágenes, te la llevas a otra inteligencia artificial. Mirá esta que linda, vamos a empezar. Bueno, ya nos está llenando de imágenes, pero esta se ve muy bien. Tiene todavía la pileta ahí en la canilla arriba de la cocina. Esta otra se ve muy bien. Esta también se ve muy bien. ¿Y por qué te sale la canilla ahí? Y vamos a ver en el croquis original, porque allá hay una canilla y esta de acá, sí, efectivamente está ahí. O sea, en realidad el problema es que esto no debería ser hornalla. Podríamos eventualmente, dentro de los elementos, decirle que queremos fregadero, que queremos encimera, que queremos isla de cocina, carpintería, pero que no queremos el anafe, por ejemplo. Generamos y ahí lo hizo. Fíjate que en las 3 opciones, ¿ves? Te puso pileta, lo cual está bien. Sí, fregadero se dice. Sí, fregadero. Y en esta también. Claro, es cuestión de irle insistiendo. Sí, y aparte, convengamos que este no es un render final, es para decirle a tu cliente, mira, ¿te va esta onda más o menos para tu cocina? O mostrarle el croquis y decirle, ¿qué te parece una cosa más o menos así? Y el tipo ahí te dice... Sí, te va a decir que no entiende el croquis. Claro, entonces digo, bueno, este croquis en realidad se traduce en una cosa así. Y ahí te lo compra en el acto. Y si es lo que quiere y si le gusta, te digo que es una herramienta de venta muy, pero muy potente. ¿Y vos la podés guardar la imagen esa? Absolutamente. Fíjate, cualquiera de las que hicimos tiene, ¿ves? El iconito para descargar y ahí haces clic e inmediatamente se empieza a guardar. ¿Y es chiquita la imagen? No, no es chiquita en lo más mínimo, fíjate. Esta se ve muy bien. Ahí me estoy acercando con un zoom. Recién ahí se empieza a pixelar un poquito. Fíjate, acá está abierta en Photoshop y tiene 1792 píxeles por 1280. Es grande, profe. Claro que sí. ¿Y la marca esa de ahí abajo se puede sacar? La marca esta de acá abajo en realidad no se puede sacar de momento porque la inteligencia artificial es gratuita, pero seguramente al sacar una versión de pago va a existir la posibilidad de grabarlos sin el logo. Sí, como un ProMeai. Exactamente. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo esta imagen en ProMeai, viene con el logo de ProMeai, pero como yo tengo versión de pago, la puedo descargar sin el logo y acá tengo la imagen sin el logo. Ah, y se pueden hacer cosas verticales también. Claro, fíjate que todas las imágenes que hemos hecho tienen la proporción de la imagen original. Si vos le pones una imagen vertical, yo acá más abajo creo que tengo, ¿ves? Acá, por ejemplo, esta imagen es vertical porque la imagen original era vertical. Está bueno. Che, ¿y solamente hace casas? O sea, hace interiores domésticos. Porque yo estaba pensando, por ejemplo, si yo tengo un bar o un restaurante, ¿no podría ser así como un comedor con muchas mesas? Podría ser, ¿querés que probemos? Sí, profe, porque sería un golazo. Bueno, vamos a probar. Mira, probemos con este restaurante. ¿A qué se lo hiciste en ProMeai? Sí, esto está hecho en ProMeai. Vamos a descargarlo y vamos a cargarlo en Ideal House. Confirmamos. Y en tipo de habitación, pongámosle que es un comedor y vamos a seleccionar el estilo. Búscate algo minimalista, profe. Bueno, venimos acá, vamos con este, por ejemplo, con el orden geométrico, generamos y acá generó los 3. Este primero, bueno, de alguna manera es como que no puede dejar de salir del espacio interior, ¿no? Entonces, recordemos de dónde veníamos, todo este exterior lo cerró. Pero estaba viendo que en los próximos esto no sucedió. Vamos a deslizar, o sea, es el mismo espacio con una estética diferente. Y a ver el próximo, sí, este está también relativamente interesante. Podría ser, a ver, probemos un estilo un poco más rústico. Entonces, venimos acá rústico y no sé, vamos con este, por ejemplo, herencia inca. Seleccionamos, generamos y acá más o menos lo cambió bastante. Fíjate que los bancos no son iguales. Sí, fíjate cómo va a sostener ese techo. Sí, también, ¿no? Este techo está complicado, pero veamos lo que teníamos antes. Fíjate que te lo resuelve exactamente con la misma geometría, pero se toma algunas licencias.
Yo te diría que es cuestión de probar. ¿Y esta inteligencia artificial no hace exteriores? No, en realidad de momento no hace imágenes exteriores, aunque los desarrolladores me han dicho que está en sus planes que justamente trabaje también con exteriores. Y esto es un cambio bastante grande en la industria porque hasta el momento la gran mayoría de las inteligencias artificiales que habíamos visto no respetaban tu geometría, tu diseño, tu proyecto inicial, tu croquis, lo que fuere, de la misma manera que Ideal House lo hace. Entonces es como que viene a traer un poco de aire fresco para todas aquellas personas que justamente son muy celosas de su proyecto, de su morfología, de su 3D, de sus ideas, y aún respetándolas nos da un abanico muy, muy grande de posibilidades. ¿Le falta mucho? Sí, le falta mucho todavía. A mí me gustaría, por ejemplo, que se pudiera subir una imagen de referencia o que le pudiéramos decir que el prompt no sea tan importante como el estilo o viceversa, que el estilo no sea tan importante como el prompt, que se pudiera modificar un área que queremos modificar. Bueno, todo un montón de cosas que ya sabemos que muchas inteligencias artificiales lo tienen. Por ejemplo, ProMeAI. Pero lo que me deja muy tranquilo y muy esperanzado de que esta inteligencia artificial realmente va a ser revolucionaria es el hecho de que ProMeAI ya tiene todas estas opciones y la gente que la está desarrollando es la misma que la de ProMeAI. Así que quédate más que seguro que en breve, cuando esta inteligencia artificial salga al mercado, va a tener todas esas herramientas que nosotros hoy extrañamos. Y digo las extrañamos porque las vemos en otras inteligencias artificiales. ¿Cómo acceder a esta inteligencia artificial? Muy sencillo. Te dejo un link en la descripción. Entrás a ese link, te registras y ya podés empezar a trabajar de forma gratuita e ilimitada todas las imágenes con inteligencia artificial que vos quieras. ¿Hasta cuándo va a ser gratuita? Bueno, no sé. En tanto y en cuanto esté en desarrollo, sigue siendo gratuita e ilimitada. De hecho, vamos a ir viendo seguramente a lo largo de este año la evolución de esta inteligencia artificial. En cuanto se ponga a trabajar con exteriores, seguro que me vas a ver acá haciendo un video, porque realmente, como te dije recién, tiene muchísimo potencial esta inteligencia artificial. Pero yo quiero hablar de otra cosa ahora, porque cada vez que aparece una inteligencia artificial y yo la muestro y esta inteligencia artificial hace imágenes realistas de interiores, exteriores, de arquitectura, lo que sea, yo siempre digo que el render tradicional está en vías de extinción, necesariamente va a desaparecer. Y ahí me encuentro siempre con un montón de comentarios que me dicen justamente que no, que a la inteligencia artificial le falta mucho. Sí, le falta mucho para igualar la calidad que tienen los renders hiperrealistas que hoy se hacen con herramientas como, no sé, V-Ray, Twinmotion, D5 Render, el software que utilices. Pero yo le agregaría un por ahora. No falta mucho para que la inteligencia artificial pueda llegar a competir de igual a igual con esta calidad que tienen los renders hiperrealistas. Hoy no puede, por ahora. Hoy una inteligencia artificial no te genera un modelo 3D a partir de la imagen que genera. Por ahora. ¿Sí? Y hay tantísimas cosas que la inteligencia artificial hoy, por ahora, no hace, pero en un futuro no muy lejano, de hecho bastante cercano, estas cosas sí van a ser posibles. Y si no, pensá dónde estábamos hace 2 años atrás con la inteligencia artificial. Pero el punto es que la inteligencia artificial no necesariamente va a reemplazar al render tradicional al alcanzar su calidad de imagen. Lo va a desplazar muchísimo antes, porque pensemos que el rendering en realidad es una herramienta de venta. ¿Para qué sirve el render hoy? Sirve para que el arquitecto le pueda mostrar a un potencial cliente, a una desarrolladora, a un cliente de una desarrolladora que va a comprar un departamento o lo que sea, le puede mostrar antes de que la obra esté terminada cómo va a lucir su espacio, su casa, su remodelación, lo que sea. Esa es la función de un render, ser una herramienta de venta. Pero ¿en qué momento aparece esta herramienta de venta hoy?
empieza cuando el arquitecto o el diseñador o quien sea ya tiene todo un camino hecho acerca del proyecto de ese edificio en particular y dice, ok, hasta acá terminamos, esto es lo que le voy a mostrar al cliente. Y eso es lo que el cliente finalmente compra, ve el render y dice, ah, sí, yo quiero esto. Yo les propongo un desafío, busquen renderings de proyectos antes que se construyan y después busquen el proyecto construido, sáquenle una foto a ver qué tanto se parecen. A ver qué tanto se parecen los interiores con los interiores que se hacen en los renders. Nunca, absolutamente nunca se cumple en la realidad lo que el render anticipa. Es algo parecido, similar, cercano, o sea, vamos en busca de esto. Pero luego, a lo largo del desarrollo de la obra, el edificio se comporta de alguna manera como un organismo vivo, en donde no se queda exactamente en lo que pasó en el render, sino que va mutando porque tal material no se consigue, o porque uno consigue un sistema constructivo que es más económico que el otro, o porque el cliente en el medio cambia de opinión y dice, no, esto lo quiero más alto, esto lo quiero más ancho, y qué sé yo. Y finalmente, el render tradicional queda perdido en el olvido, es decir, fue algo que sirvió para que el cliente pague, para que el cliente contrate. Fue algo para que nosotros los arquitectos consigamos ese trabajo. Sirvió para que un cliente compre una idea antes de que exista. Y la inteligencia artificial hoy viene a cumplir exactamente ese rol. Pero ya no con los tiempos del rendering, en donde había que esperar que el arquitecto se siente a proyectar y más o menos tener reuniones con el cliente e ir llegando hasta un producto terminado, y cuando realmente ese producto está terminado, hacen el render y el cliente lo ve y dice, sí, quiero esto. Con la inteligencia artificial también nos podemos acercar muchísimo a un producto que el cliente compre sin que necesariamente todo lo que se ve en esa imagen, en esa anticipación hecha por inteligencia artificial, se cumpla después con la obra terminada. Y de hecho la inteligencia artificial tiene muchísimos más recursos para lograr esto con suma rapidez. Mirá la cantidad de imágenes que hicimos hoy. Pensá que esto lo puedes hacer con el cliente sentado al lado tuyo, y en la primera visita en donde llega el cliente a tu estudio, vos le decís, bueno, mira, vamos por acá y no sé, qué sé yo, bueno, entonces un poquito más por acá. Sí, eso me gusta más y a ver si le podemos hacer esto otro. Y sí, listo, bueno, vamos por ahí. Y el render ya no hace falta. Por eso digo yo que la inteligencia artificial está dejando en obsolescencia al render tradicional. No hace falta que la inteligencia artificial sea tan fiel como un render hiperrealista, porque todo lo que no es de fiel, que sí un render especialista es, lo gana en tiempo. ¿Cuánto tenés que esperar para que un render esté listo? Desde que empezás hasta que terminás. Es todo un proceso. Y en los tiempos que estamos viviendo, el tiempo vale muchísimo dinero. Entonces, ya no va a importar si en la imagen de la inteligencia artificial una silla en vez de 4 patas tiene 3 patas. O si, no sé, un trilage de madera no se lo ve tan perfecto como se lo ve en la geometría de un render hiperreal. Porque son las reglas del juego. El que lo vea va a decir, bueno, es inteligencia artificial, pero yo con esto ya entiendo de qué se trata mi proyecto. Yo compro esta idea y digo, arquitecto, vamos por acá. Un interiorista me saldrá a decir, bueno, pero esos muebles que hizo la inteligencia artificial no existen. Yo trabajo con determinados fabricantes, con determinadas empresas, y esos materiales no están exactamente para ponerlos en un render de inteligencia artificial. ¿Y al cliente qué carajo le importa? Lo que el cliente compra es una anticipación en donde sabe, como debería saber cuando también recibe un render, que el proyecto va a seguir avanzando a partir de eso. La gran diferencia está que con inteligencia artificial podemos hacer que estos procesos, en lugar de durar una semana y estar al final del proceso de diseño, estén antes
antes de empezar el proceso de diseño. Son imágenes que de alguna manera van a ser una suerte de mood board para el proyecto en cuestión. Entonces, aquellos que se justifican y dicen que el render no va a desaparecer porque la inteligencia artificial nunca va a llegar a tener la fidelidad de la imagen que tiene el render, no la están viendo. Simplemente se están defendiendo, y lo entiendo perfectamente, porque a nadie le gusta que su medio de vida caiga en riesgo de morir, de desaparecer, de quedarse obsoleto para el mercado. Pero eso está pasando. Y necesariamente va a pasar. Como dije en el video anterior, el rendering es prácticamente una artesanía. Y no digo que esté mal, pero ya sabemos qué pasa con las artesanías. Y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde todo va a un ritmo frenético y acelerado, el tiempo le va a ganar a la fidelidad de la imagen respecto de un proyecto. Porque, insisto, el render hecho con inteligencia artificial ya no va a estar más al final del proceso de diseño, sino que va a estar antes. Y a partir de ahí, con eso que logramos, vamos a empezar a diseñar. Después, tal vez, eventualmente, si alguien tiene mucha plata y quiere ver cómo va a quedar su proyecto después de todas las transformaciones que sufrió a lo largo del proceso de diseño, contrate un render. Pero te puedo asegurar que la inteligencia artificial está desplazando al render tradicional. Bien, ya te digo cómo participar en el sorteo, en el cual voy a sortear 2 clases online, una entre los miembros del canal y otra entre todas aquellas personas que comenten el video. Te lo digo ahora, con el emoji de la casita. Pones el emoji de la casita y me pones en el comentario qué opinas acerca de esta inteligencia artificial, qué opinas acerca de esto que estoy diciendo, si para vos el render no es obsoleto y no va a morir nunca. Bueno, escribilo, yo leo todos los comentarios, me encanta leerlos, algunos los contesto. A aquellas personas que me están escribiendo y me dicen basta de hablar de inteligencia artificial, basta de hablar de inteligencia artificial, queremos más sobre Revit, sobre CAD, sobre SketchUp, etc. Les digo que todo ese material yo lo estoy poniendo de momento en Patreon o Patreon, como lo quieran llamar. Ya el canal tiene suficiente material de CAD y no obstante, cada tanto hago un video sobre alguna herramienta importante de CAD o sobre los avances de la nueva versión de AutoCAD, etc. Pero yo te invito a que te unas a mi Patreon, que cuesta solamente $3 por mes y tenés acceso a los más de 600 videos que hay dentro de Patreon que están destinados a hacer que tu flujo de trabajo sea muchísimo más eficiente, muchísimo más productivo, que no estés horas con un dibujo de AutoCAD, sino que ahí vas a encontrar un montón, pero un montón de herramientas que van a hacer justamente que tu flujo de trabajo se acelere por lo menos a la mitad de tiempo. Estás perdiendo mucho tiempo trabajando como estás trabajando. Hay un montón de cosas que te harían la vida muchísimo más fácil. Bueno, todas esas cosas están dentro de Patreon, así que te invito a que te unas a Patreon. Yo no tengo nada más que decirte, ojalá que esta inteligencia artificial siga siendo gratuita por mucho tiempo. Me gustaría irla viendo cómo va creciendo y cómo se va desarrollando, y si hay alguna novedad súper importante te la voy a decir por acá, y voy a seguir hablando de inteligencia artificial porque es lo nuevo, es lo que se viene, es todo aquello que tiene que ver con tu futuro, con vos que hoy sos un estudiante o que sos un profesional joven. Sabe que dentro de no mucho tiempo todo, absolutamente todo, lo vamos a hacer a través de inteligencia artificial. ¿Qué nos quedará a los arquitectos por hacer? Bueno, veremos. En la medida en que esto se vaya haciendo visible y yo pueda, te lo voy a contar por acá. Nada más, te dejo el botón de suscripción de este lado y de este otro lado te dejo un par de videos para seguir aprendiendo inteligencia artificial, porque el futuro se trata de eso. Nos vemos. Adiós.